Saludamos con mucho gusto al abogado Wilson Paz. Él es director ejecutivo de Inmigración y es autoridad del Partido Libertad y Refundación. Abogado, bienvenido al programa. Buenas noches. Buenas noches, don Edgardo. Gracias por estar aquí. También nos acompaña don Fernando Anduray, dirigente del Partido Nacional y un reconocido analista político. Abogado Anduray, bienvenido. Gracias, Edgardo. Siempre es un placer estar aquí con su invitación, compartir con los amigos que estamos en el set y mis palabras de entusiasmo cristiano. Al que le fue mal hoy, pídale ayuda a Dios y ponga sus cargas en Jesucristo y mañana va a tener respuesta. Dios no se queda con lo que uno le pide. Nos acompaña también el doctor Marco Eliú Girón. Él es diputado de Libre, aquí por Francisco Morazán, por el departamento de Francisco Morazán, y busca la reelección como diputado de Libre en Francisco Morazán en la casilla número 143. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, licenciado Edgardo Melgar. Muy buenas noches a todo el pueblo hondureño y les deseo también un feliz año nuevo. Y Liberal. Gracias por estar aquí, señor embajador. Bienvenido. Gracias, muy amable a usted y también un saludo y feliz año a todos los televidentes y de igual manera un saludo muy cordial a todos los miembros de este panel esta noche. Muy bien, muchas gracias. Bueno, sobre este tema. Primero, el abogado Wilson Paz. Abogado, su comentario sobre esta decisión, esto último que ha ocurrido en el caso de estos tres generales. Edgardo, yo quiero iniciar con una frase al pueblo hondureño. Decía Pascal, la justicia sobre la fuerza es la impotencia. La fuerza sin justicia es tiranía. Nosotros en el 2009 vivimos un golpe de Estado reconocido en el mundo entero. Definitivamente da tristeza ver este tipo de consultas, justicia o venganza. Aquí no existe la venganza, compañeros, pueblo hondureño. Aquí lo que estamos clamando es justicia. Y en base a la justicia, este es el primer caso de muchos. Recordemos la historia, Edgardo. Nosotros venimos de un golpe de Estado donde fallecieron decenas de personas. Y este solo es un caso de los tantos que se avecinan. Y también hay una crisis que se dio en el 2017, postelectoral, donde el alto comisionado de las Naciones Unidas estableció que más de 22 personas fallecieron en este país. Y bajo ese concepto también se vienen esos juicios. Solo con esto respondo, justicia o venganza. Es justicia. Ahora hablemos de la justicia. Bajo este concepto, la justicia, primero que todo, el Ministerio Público estableció la acusación por homicidio. Luego, en la recalificación, que tienen derecho en cualquier momento el Ministerio Público, estableció que era asesinato. Pero yo creo que el Ministerio Público se ha quedado corto porque estos fueron delitos de lesa humanidad. Muy bien, muchas gracias, abogado Wilson Paz. Por favor, abogado Fernando Anduray. Bueno, empezó el proceso penal y el juez, contrario a lo que pide la Fiscalía, les da arresto domiciliario. Contrario a lo que pide la Fiscalía, les mantiene la calificación del delito por homicidio y tentativa de homicidio. Y contrario a lo que mucha gente cree, el Ministerio Público presentó nada más una reconstrucción parcial del expediente que originalmente organizó la Fiscalía. Habrá que esperar en estos días a ver si aparece la viceministra de Seguridad, Yulisa Villanueva, dando testimonio de lo que ella vio en ese expediente y que públicamente dijo que se había extraviado. Pero bueno, este asunto tiene una fase positiva y es que va a terminar con las especulaciones. Porque una cosa es que yo quiera que condenen a este o que condenen al otro y otra cosa es que los abogados y la Fiscalía debatan los documentos en el juicio. Ahorita todo lo que se dice y todo es parte de un ambiente político. No hay duda que se escogió este tiempo de elecciones para hacer esta acción penal del Ministerio Público. El fiscal general del Estado a media semana le dijo a los políticos, dejen de alegar persecución política. Y les anuncio que vienen más. Es decir, les anunció oficialmente que venía otra persecución política. Pero es evidente. Y hoy el presidente del Congreso Nacional ha publicado un tuit en el que amenaza a los funcionarios judiciales si no hacen lo que ellos están esperando que se haga. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un momentito. Hace referencia a un tuit, a un mensaje a través de sus redes sociales del diputado Luis Redondo. Si lo puedo mostrar, por favor, ahí está en pantalla. Dice Luis Redondo a las 5:20 de la tarde de hoy. La justicia de los poderosos es como un cazador que suelta a los leones feroces, pero cierra sus trampas sobre los conejos indefensos. Trabajaremos creando y reformando leyes para que la justicia deje de ser una trampa para los débiles y un refugio para los poderosos, construyendo un sistema donde cada acto encuentre su consecuencia sin privilegios ni excepciones. Siempre el inicio de un proceso de justicia es esperanzador. Advertimos a quienes la aplican, no se burlen de la sed de justicia del pueblo, porque si el pueblo no obtiene justicia, encontrará su propia forma de reclamarla. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente del Congreso? Por un lado, invadiendo la competencia y la jurisdiccionalidad del Poder Judicial. Presidente del Congreso amenazando a jueces que si no hacen lo que ellos esperan, lo que considera él la justicia del pueblo, ¿verdad? Yo siento que
los abogados no debemos perder la objetividad. Y me pregunto, ¿qué va a suceder si los jueces le dan sobreseimiento definitivo a estos 3 generales? ¿Qué va a suceder si se desarrollara finalmente el juicio hasta una sentencia y sea absolutoria? ¿Qué va a pasar con todo el ambiente que ha generado el gobierno? Porque oficialmente el gobierno está promoviendo esa campaña contra estos 3 generales. ¿A dónde, ¿verdad? don Fernando? Como parte de todas las declaraciones de los funcionarios públicos. Una vez que se hizo el requerimiento fiscal, salieron diputados, funcionarios públicos, ministros, viceministros. Bueno, usted es director de migración y está con una posición pública aquí de Vivimos en el condena, 2009, ¿verdad? vivimos Entonces, un golpe de Estado. no, pero ¿Y cómo estamos- nos vamos a silenciar ante tal Estamos hablando de las condiciones del juicio, hoy, la decisión del juez, ¿verdad? De tal forma que todo el ruido político que hay no ayuda a que obtengamos una decisión objetiva. Y creo que la Fiscalía debe medir bien lo que tiene, porque no se trata de imponer por la fuerza y con presión de la opinión pública una decisión del juez. Muy bien, el doctor Marcolio Girón. Sí, mire, decía el ex embajador estadounidense hace muchos años, don Crescencio Arcos, que la justicia es como una serpiente que solo muerde a los descalzos En y Honduras. no muerde a los que usan botas. Claro, aquí en nuestro país. Esperemos que la justicia en Honduras ya no siga siendo esa serpiente que solo muerde al descalzo, que también al que usa botas, que cometió delito, que disparó, que ordenó disparar, como es el caso de Isi Obed, que fue en una mesa de crisis, donde estaba dirigido por Roberto Micheletti Baén, estaba Romeo Vázquez Velázquez y dieron la orden desde esa mesa de crisis en Casa Presidencial, donde usurpaban la función del presidente Zelaya y ocasionó no solo la muerte de Isi Obed, que dicho sea de paso, ya está en custodia el expediente de la autopsia de Isi Obed, que darán a conocer en juicio oral y público, porque la Fiscalía va a apelar esa decisión de mandarlo a la casa a estos 3 generales. Y el pueblo hondureño espera que se haga justicia, no solo en el caso de Isi Obed, sino también en el caso de Pedro Magdiel, que fue apuñalado allá en el departamento del Paraíso, donde estaba ahí comandando el Tigre Bonilla. Era el comandante en ese momento cuando fue apuñaleado Pedro Magdiel, y donde se planificó también, y lo consta en un video, él se planificó, escucha bien pueblo hondureño, lo que estaba planificando el Tigre Bonilla por orden también de esa mesa de crisis donde la dirigía Roberto Micheletti Baén y Romeo Vázquez Velázquez. Se estaba planificando, y está en video, usted lo puede buscar ahí en YouTube, el asesinato del presidente Manuel Zelaya Rosales, dirigido ese operativo por el Tigre Bonilla, que se encuentra allá en este momento purgando prisión en Nueva York. Y todo eso va a salir a luz pública en ese juicio oral y público. Y qué bien que sea así, para que el pueblo hondureño se dé cuenta paso a paso la barbarie que cometieron estos generales. Es más, yo escuchaba a uno de los defensores del general Romeo Vázquez que ofrecieron 35 millones de lempiras como fianza. Oígame, 35 millones no lo tiene cualquier persona, pero aunque lo haya negado la familia, pero despidieron al abogado que dijo que habían ofrecido esa cantidad de dinero. Miren, si estos generales no pagan prisión, como dice o como desea Fernando Anduray, sería cierto esa frase de ese ex embajador norteamericano, que la justicia no está mordiendo a los que usan botes en momento de que la justicia sea pareja para el pueblo hondureño. Embajador. Sí, muchas gracias. He escuchado detenidamente todas las posiciones de los amigos aquí en este panel y de igual manera todo lo que usted ha dicho. Primero quiero decirle que mi hermana fue asesinada. El hecho jamás fue traído a justicia. Todavía nosotros vivimos el mal que mi madre tuvo que morir sin saber quién fue el asesino. Hoy, primero que todo, lo que no se ha dicho en este programa lo voy a decir. Doy mis condolencias a la familia de Isi Obed, al padre, a la madre, porque yo sí sé lo que es ese dolor. Mi pregunta es, también, ¿vamos a respetar un Estado de Derecho como nosotros lo hemos respetado como familia Custodio Espinosa en el asesinato de mi hermana, que respetamos la ley y no decimos, ¿verdad?, de antemano si la persona es culpable o no, sino que respetamos el debido proceso? Ante la ley todo mundo es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Y voy a corregir a todos en este programa. No hay exgenerales. Lo que hay son oficiales en la honrosa condición de retiro, si vamos a hablar bien. Y yo espero que con usted como moderador así va a ser este programa, que ya veo yo que agarró un envión de altura. Y yo sí creo
que lo que dijo el señor presidente elegido ilegítimamente del Congreso Nacional está intrometiéndose en otro poder del Estado, que tampoco democráticamente es correcto. Bueno, el Partido Nacional, por su parte, esta semana, el 9 de enero, en un comunicado dijo lo siguiente: el Partido Nacional de Honduras denuncia la escalada autoritaria del gobierno y su cacería política contra la oposición, ejecutada conforme al manual de los regímenes socialistas que buscan perpetuarse en el poder. Estamos siendo testigos de la consumación de un plan sistemático de persecución política cuyo objetivo es instaurar un régimen de opresión y miseria, tal como lo advertimos y prevenimos al pueblo hondureño. Hoy la persecución y el encarcelamiento se enfocan en los liderazgos de nuestra institución política. Mañana serán otros, partidos opositores, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y cualquier ciudadano que se atreva a disentir del discurso oficial. El uso del Ministerio Público como herramienta de represión y censura confirma el debilitamiento de nuestro Estado de Derecho. Presenciamos cómo la sombra del socialismo avanza sobre Honduras mediante tácticas que bajo el disfraz de justicia y reivindicaciones sociales buscan destruir nuestra democracia y coartar las libertades fundamentales. Usted dice, don Fernando Anduray, que estas acciones contra los 3 generales en condición de retiro es una persecución política. Sí, forma parte del plan general de preparación para las elecciones de Libre. Pero no es correcto, pero usted mismo dijo que era una buena noticia al final porque se iba a saber exactamente qué fue lo que pasó ese día. Es que Libre tiene esa dualidad. Por ejemplo, son enemigos de la democracia, pero se montaron en la Constitución y en las leyes democráticas para llegar al poder. Son ellos enemigos de la Constitución, quieren una constituyente, pero no lo dicen. Y ahorita hablan de búsqueda de justicia y lucha contra la impunidad, pero se montan en las leyes vigentes del orden penal para hacer persecución política. Y tienen la justificación entonces de que están haciendo la justicia que nunca se hizo en Honduras. Don Wilson. Pueblo hondureño, doy gracias a Dios que estuve en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y que el abogado Fernando Anduray no me dio clases. Yo doy gracias a Dios de eso porque, digo yo, en los mismos programas, si usted recuerda, Edgardo, de la Corporación Televicentro, aquí el abogado decía no a la reelección. El abogado se oponía y cuando llegó la cuota de poder, el abogado se silenció, se cayó. Y bajo ese concepto hoy viene a hablar hoy el abogado de persecución política de un partido antidemocrático cuando el 52% del pueblo hondureño tiene hoy a Libre en el poder y así se va a volver a repetir dentro de un par de meses en noviembre, duélale a quien le duela, incluyendo aquí mi vecino y colega abogado. Definitivamente nosotros desde el Partido Libertad y Refundación estamos claros de que Honduras merece justicia. El problema del Partido Nacional es que hoy no puede controlar al fiscal general y eso les permite una zozobra de qué va a ocurrir, quién sigue, porque son tantos que yo creo que ocuparíamos reforzar con unos 1000 fiscales solamente para perseguir el delito o los delitos cometidos en el Partido Nacional durante 12 años de corrupción. Y lamentablemente les molesta que nosotros hablemos de 12 años cuando esos 12 años han generado pobreza en este pueblo y definitivamente este es un reto que nos ha tocado a nosotros levantar un gobierno de lo que dejaron nuestros amigos del Partido Nacional. Comercial, perdón, le estaba haciendo algunas referencias al abogado Wilson sobre lo último que él dijo. Bueno, es que el tema es que la izquierda ya sentenció al general Vázquez, al general Cervantes y al general Puerto. Ellos hablan aquí ya en una forma definitiva. O los jueces hacen esto o aquí no hay justicia. ¿Ves? Ese es el estilo comunista, ese es el estilo izquierdista. La persecución política, Edgardo, es parte del esquema de campaña política en toda Latinoamérica por parte de la gente que se maneja con el Foro Sao Paulo. Porque se trata de, por esa vía de la persecución política, disminuir las capacidades electorales y los liderazgos de la oposición política. ¿Por qué? Tienen un problema grave. El gobierno es altamente impopular. Xiomara es altamente impopular. Están haciendo un esfuerzo grande ahorita gastando enormes cantidades de dinero para pagar medios de comunicación y todos los días a mediodía están haciendo un esfuerzo por levantar la imagen. A ella y a Rixi. Si no consiguen eso, 8 de cada 10 hondureños que están en contra de ellos van a perder las elecciones. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Evitar que esos 8 de cada 10 hondureños voten por la oposición política. Entonces vienen a atacar los liderazgos políticos. Viene entonces en este momento en elecciones primarias. Romeo, ni no 5.000 votos sacará Romeo en la elección. No quieren que saquen, y prestando los requerimientos fiscales contra toda la gente del Partido Nacional. Ahí sí, sus amigos, por eso es que tiene miedo. Entonces, restarles capacidad electoral, que las elecciones primarias de los partidos políticos no sean tan concurridas, por la amenaza de cárcel contra dirigentes políticos y después de las primarias viene lo que dice el Partido Nacional, vienen los requerimientos fiscales contra medios de comunicación que participaron en el golpe de Estado, contra los empresarios que participaron en el golpe de Estado y contra toda la gente que financió o
apoyó supuestamente el golpe de Estado. Unos meses antes de las elecciones vuelven los requerimientos fiscales, pero ya esta vez entonces van contra los que aprobaron la reelección de Juan Orlando y contra los que aprobaron las sedes. De tal forma que van a mantener ocupado al país todo el año con requerimientos fiscales, con persecución política, para evitar que el pueblo vea buenos ojos y liderazgos en la oposición. Están con el Partido Nacional, pero el Partido Liberal va también a persecución política. No, eso no es cierto. Y todos los otros partidos... No hay tal persecución política. Amenazaron a agarrarla del tiempo, porque el otro día amenazaron a agarrarla con presentarle un proceso por misoginia. Usted está diciendo ¿verdad? que este año se presentan esos requerimientos fiscales porque es año político. No, pueblo hondureño, se presentan este año porque hasta hace poco hay nuevo fiscal general, si hasta hace unos meses. No ha cumplido ni el año el actual fiscal general, Joel Zelaya, de estar en su puesto, y desde que entró, el pueblo hondureño ha sido testigo que han salido los requerimientos fiscales. ¿Y qué requerimientos fiscales han salido? Los mismos que investigó la Maxi de la OEA. No son ningún requerimiento nuevo. Eso le explica que no hay ninguna persecución Son cosas política. que estaban ahí engavetadas, estaban ahí empolvadas. Si cuando llegó el fiscal, el abogado Joel Zelaya, lo que hizo fue abrir una gaveta y estaba toda polvosa y sacar esos expedientes, y esos son los expedientes que Fernando Anduraya está diciendo que es persecución política. ¿Cuándo ha visto usted que la OEA va a perseguir políticamente? ¿Qué interés puede tener la OEA y la Maxi si lo que hizo y lo que hicieron ellos fue sacarla? ¿Por qué los tenían engavetados? Obviamente porque había complicidad, se estaba investigando al anterior presidente del Congreso Nacional y por eso sacaron a la Maxi. Estaban investigando a la anterior familia presidencial y por eso sacaron a la Maxi. Estaban investigando también al dictador anterior. Todos esos expedientes los engavetaron y el fiscal ahora dice, mire, esto está aquí engavetado, saquémoslo, hombre. Sí, él solo sacó, mire, él sacó los expedientes y solo lo sopló y salió aquel montón de polvo, y esos son los expedientes. Vamos a poner en contexto las cosas. La mayoría de esos son miembros del Partido Nacional, del cual milita Fernando Anduray, y que él ahora está hablando de un tal manual, tiene años de estar, décadas de estar hablando de tal manual de la izquierda y nunca ha mostrado ese tal manual porque no existe. La próxima que venga usted, tráigame ese manual mejor para aprenderlo, porque tiene décadas de hablar de un manual que no existe. Ahí tiene una acusación clara. Déjelo que tome agua porque se nos puede atorar aquí con Fernando. No le he aprendido a Mel todas las cosas que le Gracias a Dios enseñan, estudió medicina y no estudió derecho. Porque, mire, pero si usted gracias a Dios interpreta, estudió don medicina. Ricardo, él dijo por todas prácticamente razones, que el Partido Nacional perdía las elecciones. Eso fue lo que dijo. Por todas esas razones que expone el doctor Elio Girón, resulta que no viene la CICI a Honduras. Sacaron a la Maxi, pero la CICI no viene a Honduras. Porque el Partido Nacional votó en contra. ¿No se acuerda que el partido de los narcotraficantes, llegamos a 84 votos? pero solo nos eliminaron hicieron el falta tratado de extradición 2 votos, con Estados y no lo quiso Unidos. prestar el Partido Nacional en el Congreso Nacional para elevar la CICI doctor Elio. Va a hablar el embajador, pero un momentito. Hay que desconectarlo. Hay que desconectarlo. Un momentito. Lo que pasa es que no le gusta que le digan la verdad. Ya sigue usted. Vamos a escuchar al embajador. Pero un momentito. Hace unos minutos, el doctor Edmundo Orellana, que fue el primer fiscal general del Estado, fue también ministro en el actual gobierno de la Secretaría de Lucha contra la Corrupción. De la Transparencia. De transparencia y Lucha contra la Corrupción. Sí. En su cuenta de redes sociales hizo referencia al tema de la extradición, a que hacía referencia Fernando Anduray. Dijo, ¿alguien sabe si era investigado? Ven aquí primero, antes de poner el tuit. Gracias. Se capturó por parte de las autoridades a un individuo solicitado en extradición por Estados Unidos. Por el tema de fentanilo y producción por tratar de ingresar fentanilo a Estados Unidos, un hondureño. Ya está en manos de las autoridades hondureñas lo detuvieron y está en el proceso ese que se sigue siempre antes de extraditar a un ciudadano que es pedido por Estados Unidos. Porque la extradición está vigente. El tratado de extradición con Estados Unidos está vigente hasta el 28 de febrero. Correcto. Termina, muy bien. Bueno, sobre ese tema, don Edmundo Orellana dijo lo siguiente en su cuenta de redes sociales. Ahora sí, ¿alguien sabe, refiriéndose al extraditable capturado, si era investigado por el MP o había sido detectado por la DNI? Seguro que acusación en su contra no había. Los gringos sí conocían este sujeto. Por eso la extradición es necesaria, dice el doctor Edmundo Orellana. Es que el tema está claro. Cuando le preguntaron a Rixi por qué eliminaban la extradición, dijo que porque los gringos querían hacerle daño político al jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Y entonces qué? Es que los gringos tienen información sobre actividades del jefe de las Fuerzas Armadas en esas cosas. ¿Qué está pasando en el país? Y luego el fiscal entretenido persiguiendo políticos, pero no persigue a esta gente que se está llevando los gringos. O sea que no debe perseguir el Estamos hablando de dos fiscal. cosas. No, debe Estamos hablando de perseguirlos dos a todos. cosas. Estamos hablando de Eso dos está cosas. haciendo. No, no está haciendo eso. ¿Sabe qué? Vamos a poner las cosas en contexto. Estamos hablando de dos asuntos diferentes. Estamos hablando uno del fiscal general y estamos hablando sobre la extradición, para no perdernos. El fiscal general, sí es cierto, llegó recientemente. Es cierto también
de que hubo unos diputados que fueron a la fiscalía a sacar unos expedientes. ¿Qué pasó con esos expedientes? ¿Dónde están esos expedientes? No lo sé, no lo sabemos. Tercero, el diputado Ramón Barrios fue muy convincente al decir de que se ha reconstruido el caso de Isi Obed Murillo. Entonces, yo pregunto, si se perdió y se extravió el expediente de Isi Obed, ¿cómo puede ser que ahora hay un expediente? ¿De dónde salió? Yo sé que lo tienen las Fuerzas Armadas. Lo habrá entregado las Fuerzas Armadas, el general jefe del Estado Mayor Conjunto, como venganza y represalia contra el exfuncionario y oficial en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez y los otros dos. No lo sé. Son preguntas que yo me hago. De nuevo, vengo y regreso a lo de la extradición. ¿Por qué la extradición se retira? Cuando sale el caso de Carlón, se mencionan otros casos de la familia Zelaya, ¿verdad? Castro Zelaya. ¿Por qué entonces se quita eso del tapete de lo que sí está funcionando y realmente tenemos un Estado donde las Fuerzas Armadas, en su condición de garantes de la soberanía y de la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, igual que la policía, han fallado? Son sistemas fallidos. Entonces ahora queremos quitar a los norteamericanos que nos ayudan y nos apoyan para poder darle una vía libre a los corredores logísticos del narcotráfico y el crimen organizado. Mire, me gustaría opinar sobre eso. La extradición se quita por una razón. Claramente, dado origen en el Congreso Nacional. La embajada, una embajada extranjera, llamaba a los diputados de la oposición, del Partido Nacional, del Partido Liberal, amenazándolos que si no votaban de esa manera específicamente en contra de la sede o a favor de la sede, los iba a extraditar. Dígame, y cambiaban de opinión. Ya se habían juntado los votos, se había hecho ya el consenso y una llamada de esa embajada cambiaba la correlación de fuerza en ese Congreso Nacional y el gobierno se cansó de esa extorsión. Estaban utilizando la extradición como un arma de extorsión. ¿Amenazando a quiénes? A los nacionalistas, que son los que se han llevado. Como la extorsión política si ese que estamos video viendo tiene por más de parte 13 del resto de años los y está ciudadanos vigente, ¿por qué comunes? no se han llevado uno de libre actualmente? ¿Por qué no se lo han llevado? Si tienen tiempo todavía. Pero estaban utilizando esa arma. Además, ya lo dije la ministra de Defensa y nuestra candidata presidencial, la abogada Rixi Moncada, que eso se va a negociar nuevamente en el año 2026. No, Así pero que ahí yo les voy a decir una ellos- cosa sobre el tema de la extradición. Ni Rixi Moncada, ni Jorge Cali, ni Salvador Narrala, ni Tito Afura, ni Jorge Zelaya, ningún precandidato presidencial de ningún partido político puede hacer campaña diciendo que cuando llegue su gobierno van a restablecer la extradición con Estados De Unidos. acuerdo con eso, pero hay una ¿Por qué? diferencia. ¿Sabe por qué se lo digo? Que Rixi Moncada va a ser presidenta ¿sabe de la por qué? República y sí lo va a poder negociar. No es así, No es como doctor. precandidata. Le aclaro porque la misma embajadora de Estados Unidos. Yo escuché. Exactamente. La Claro. embajadora dijo, pueden pasar hasta 3 décadas, dice el embajador de Estados Unidos, para que se vuelva a retomar ese Pero eso tratado. es una opinión Entonces, de ella. Es una bueno, opinión pero de hay ella otro que hay que elemento, respetarla, hay otro elemento, pero Edgardo. que Perdón. se va a negociar. Hay otro elemento que está ahí en el tiempo relacionado. El ministro de Defensa en aquel momento y el jefe de las Fuerzas Armadas fueron a Venezuela a visitar a Vladimir Padrino. También. Con un Y regresan de narcotraficante. allá. A los pocos días aparece el video de Carlón y a los pocos días la decisión de eliminar el tratado de extradición. ¿Qué pasa? Es que si quitan a Maduro, se produce un problema en Venezuela, van a venir esos narcotraficantes aquí a Honduras y van a ser protegidos aquí en el tratado de extradición. Estas teorías de don Entonces, Fernando realmente el tema son es desfasadas. que hay elementos que están ahí en medio, pero el principal es no solo ese video, otros videos que se anunció que van a salir Los tiene ahí usted, sobre los tiene. gente del narcotráfico. Los tiene, don Fernando. Y fíjese que Carlón, no los nacionalistas, no los liberales, cuando a Carlón lo entrevistan preguntándole por el video, él involucra a Rafael Sarmiento. Él, Carlón, involucra al alcalde de allá, de Tocoa. Involucra a un diputado suplente de él ahí. Ellos, solos, por testimonio de ellos, se involucran en esas cosas. Pero qué cosa que el Y que está en Estados Unidos es Juan después- Orlando Hernández, y Tony después Hernández, viene- diputado y después- nacionalista y y después diputado Medio liberal. Partido Nacional Y después están presos está allá. siendo Mire, investigado mire. por vínculos contra Es que la una cosa- corrupción, Dejen el de brincar que el narcotráfico. terreno es parejo. Y hoy, va parejo. hoy don El Fernando terreno tiene es razón. parejo, Están dejen de escupiendo para brincar arriba. tanto. Los extraditados El narcotráfico, son los narcotraficantes de libre no los ha sacado el Partido Nacional, los están sacando los gringos no y esté los están defendiendo sacando ustedes narcotraficantes, mismos. no defiendan narcotraficantes. Aquí es Los que importante, están Edgardo, ya aquí es condenados importante
importante nacionalista. aclararle al ¿Quién, pueblo hondureño. quién defiende narcotraficantes? Tony ¿El que Hernández. quita el tratado de extradición o el que mantiene el tratado de extradición sabiendo que lo pueden extraditar El que también? quita el tratado. El que El que quita el tratado de El que extradición quita el protege tratado. narcotraficantes. El Partido Esto está Nacional. claro. El Partido Nacional. El fiscal de Estados Unidos dijo que el ¿Cuál es la Partido pregunta? Nacional ¿Cuál es la pregunta? es La una- pregunta es, ¿quién protege a los narcotraficantes? El Partido Nacional ¿El que como una elimina un organización tratado de criminal, dijo extradición el fiscal o Kevin el Castell. que mantiene el tratado de extradición a pesar de que se los podían llevar? Que le responda Ahora, Kevin Castell. vamos a ver. Ahora Que el es una asunto- organización ¿Por qué criminal. todavía la respuesta del abogado? ¿Quién es la respuesta del Tenemos abogado? que llevar orden porque es que don Fernando o me le puede dar un ataque aquí y él quiere Deja hablar, de chabacanear en el programa. quiere hablar demasiado. Mire, Estamos no hablando en se serio. moleste, no se moleste, miren. Ve. No, yo no estoy Realmente molesto. aquí el maridaje entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, la diferencia es que antes era tras bambalinas, ahora es de manera pública y se puede evidenciar en este programa. Realmente aquí, Edgardo, la situación es que quieren olvidar o pretenden que el pueblo olvide de que todas las personas que están requeridas y privadas de su libertad en los Estados Unidos son del Partido Nacional y del Partido Liberal. Segundo escenario, aquí, ¿con qué moral me viene a hablar alguien que reprochó esos actos en su partido y hoy los defiende? Y con todo respeto al embajador, ¿con qué moral me viene a hablar del sistema cuando su padre salió a la defensa en aquel momento, ese 5 de julio en 2009, otro. y dijo, Ya alto. eran balas de Ya goma? alto otro. Y cuando Ya ya saltó hay otro. O reportes es papo o donde es tonto. hay decenas O de es tonto casquillos o es de papo. bala, No me lo digan bien, decenas de no, casquillos de no me bala. lo digan bien, Y bajo Fernando, ese concepto, ¿qué altura moral pueden tener estos dos ciudadanos? Programa que menciona ¿Qué valor eso? pueden tener estos O dos sea, ciudadanos, pueblo hondureño? Miren, pueblo hondureño, el doctor Custodio es un hombre fallecido. El doctor Custodio dio y rindió un informe acerca de eso. Este señor es realmente una persona que no merece el más mínimo respeto porque el doctor Custodio está aquí atrás enterrado. Lástima que no Estamos puede hablando de defenderse un actor y fundamental usted se en calla el que yo estoy golpe de hablando porque yo lo Estado, respeté señor. cuando usted habló. Cualquier Ahora se me calla, persona, señor. cualquier Se calla persona porque yo estoy que hablando. haya participado, Este señor no esté respetó vivo a un o muerto esté que no tiene voz fallecido, para defenderse. cualquier persona el tiene hijo el está derecho aquí de para ser defenderlo. vinculado en el Y juicio. este señor Y aquí es un quieren majadero hacer que no pretender, sabe ni lo que quieren es que un olvidemos. movimiento de derechos humanos Miren y la lo que es conducta. partirse el corazón por Esa es todos la los conducta hondureños. del bipartidismo. Es Esa es la conducta conducta. de una persona que amenaza a un hombre que está enterrado. No es una Eso no amenaza. es justo. Son y no es hechos correcto. reales y el no hecho podemos real olvidar. que lo juzgue el pueblo. Vamos a un Moral, corte Edgar. comercial y presidencial de las elecciones primarias en Libre. La abogada Rixi Moncada y el abogado Russell Antonio Tomé Flores. Todos los miembros de Libre a votar este próximo 9 de marzo por la abogada Rixi Moncada o por el abogado Russell Tomé y los candidatos a cargos de elección popular, tanto para diputados como corporaciones municipales. Luego también está ya una muestra, por ejemplo, según el proceso de sorteo que llevó a cabo muy bien el Consejo Nacional Electoral, por cierto, a finales del año pasado, en diciembre de 2024. Aquí está la papeleta del Partido Liberal, Jorge Cálix. Luego está el ingeniero Luis Zelaya, luego don Salvador Narrala y luego la abogada Maribel Espinosa Turcios. Esa es una muestra de la papeleta presidencial con sus candidatos, en este caso precandidatos a designados presidenciales. Muy bien, así que todos los liberales a votar el 9 de marzo a nivel nacional, ya sea por don Jorge Cálix, por don Luis Zelaya, por don Salvador Narrala o por la abogada Maribel Espinosa. Y en el caso del Partido Nacional, según ese mismo sorteo que llevó a cabo el Consejo Nacional Electoral, la papeleta presidencial quedó de la siguiente manera: don Jorge Alberto Zelaya Munguía, Ana Rosalinda García Carías, Inarri Juan Azfura Sabla y Carlos Alberto Urbizo Solís. Todos los nacionalistas a votar, los invitamos a votar en las próximas elecciones por cualquiera de los 4 precandidatos presidenciales, el 9 de marzo. Muy bien, pero la información de última hora aquí en el programa es la siguiente. En el tema político y particularmente del Partido Nacional, es que se retira don Carlos Urbizo, el precandidato del movimiento Rescate y Transformación, don Carlos Urbizo Solís, ya oficialmente, había rumores durante la semana que ha concluido, pero ya hoy domingo ha confirmado que se retira. Póngame la papeleta de nuevo, por favor. Esta es la papeleta del Partido Nacional y don Carlos Urbizo, estaba en la posición número 4, se retira de la precandidatura presidencial. Aquí está don Fernando Anduray. Don Fernando, ¿usted era parte de este movimiento? ¿O es parte de este movimiento? ¿O simpatizaba con este movimiento? Sí, simpatizábamos y ayudamos a formar el movimiento, hicimos algún trabajo para inscribirlo. Se hizo un trabajo grande en unos 3 meses para poder inscribirlo, con muy buen performance don Carlos, ¿verdad? Pero es un hombre práctico, ¿verdad? Y ha tomado su decisión de retirarse.
Lo que procede ahora es nombrar un sustituto. El movimiento nombra un sustituto. El movimiento nombra un sustituto y se mantienen todas las candidaturas que ya están inscritas en el Consejo Nacional Electoral. O sea, las candidaturas de corporaciones municipales y diputados. Es correcto. Muy bien. Entendí en algún momento que se rumoró, se especuló que don Carlos iba a retirar, que le habían ofrecido a usted esa precandidatura presidencial. Mire, yo creo que muchos de los motivos que expone don Carlos en el comunicado son válidos. Entre el Partido Nacional no hay un ambiente real de unidad, hay algunas situaciones de abusos por parte del Comité Central y del movimiento del Papi a la Orden, que es el que controla el Comité Central. Él expone algunas situaciones ahí particulares y creo que esas situaciones ponen en condición de desventaja a cualquier movimiento. De tal forma que lo que queda ahora es que candidaturas fuertes que tiene el movimiento, como la de este muchacho Erasmo Portillo aquí en Tegucigalpa, Que es el candidato a alcalde. el candidato a alcalde, sí, que está en primer lugar en las encuestas, o don Melvin Ferraro en San Pedro Sula, otros candidatos a diputados que están también con algunas posibilidades de salir electos, se mantengan en la lucha Claro. y organicen su capacidad electoral. Pero entonces, en el caso suyo, ¿usted rechazó o acepta? No, ¿O yo no acepté, realmente me consultaron y yo creo que no es momento para esas cosas. Además, mi esposa va de candidata a diputada en la casilla 71. Ah, muy bien. en las elecciones de Tenemos ahí Partido Nacional. la fotografía de la señora esposa del abogado Fernando Anduray, que va de precandidata a diputada en Es este correcto, movimiento. sí. ¿Y qué casilla lleva ella? La 71. La 71, aquí en Francisco Morazán. Sí, es una... Ahí está, mire. La abogada Abeli. Abelio, ¿no? Abeli Lozano, Abeli Lozano. de Anduray. Es la candidata del Rescate y Transformación. En la planilla de precandidatos a diputados del Partido Nacional en Francisco Morazán son 23 por 4, ¿verdad? Sí, Porque son correcto. 4 movimientos Son y 92. cada movimiento lleva 23 precandidatos, son 92. 92. Entonces usted, su esposa es la número 71. Correcto. Muy bien. Bueno, entonces no va usted. Y va ¿qué? y va a ganar. Ah, bueno, y aquí el doctor Luis Girón en la casilla 143. De Libertad y Refundación. De Libertad y Refundación. En el movimiento M28. Por cierto que en 2021 usted también en las elecciones internas llevaba la 143. La 143, correcto. O sea que le ha dado suerte ese, Sí, ¿no? es la Y 143. venir aquí hoy ya es prácticamente que usted salga. Muchas gracias. Y le mandé yo ahí está. Ahí mire. está, mire, abogado. Ahí está, mire, doctor. Y, Ahí está, mire. y en 2021, hace 4 años, estaba en la misma casilla que me tocó actualmente por sorteo, 143. Sí, fue por Es la sorteo misma y va en 143. Y actualmente nuevamente en la 143. Éxito, doctor. Va a salir. Usted es gracias. un buen diputado de Gracias. Libre aquí en Francisco Morazán. Creo que- Y esperemos que la abogada también, Abeli, salga de la casilla número, póngame también la de ella, por favor, número 71, ¿verdad? Sí. Sí, por la planilla de precandidatos a diputados del Partido Nacional en Francisco Morazán. Ahí está. Rescate y transformación. Sí, que son, Creo que, perdón, creo que el sustituto... en Libre son, 7 un movimientos. momentito, son siete movimientos que llevan 23 precandidatos Así es. a diputados. Aquí en Francisco Morazán son 23 por 7, ¿verdad? Sí. Son 161. Correcto. Y de esos 161 tienen que salir 23 nada más, 23 ¿verdad? nada más. Y Esperemos que en salga el el doctor. pasado hemos tenido 9 movimientos, que eran más todavía. Era una cortina. ¿no? Sí, es una cortina realmente, una planilla Es así, un partido tremenda. ahí es un partido democrático. Creo libre. que el sustituto de Bueno, así Urbizo vamos a eso, por favor. probablemente va a ser don Roberto Martínez Lozano. Roma. porque a Roma. Roberto ahí Martínez Lozano, ahí el ingeniero. lo estaban ungiendo el otro día en una La reunión. consigna de él era vota por Y hay Roma, que- aunque mañana no coma. ¿Recuerda usted? Esa era la consigna. No creo de que- Roma. sí, ese era. Roma, aunque Vota no por coma. Roma, aunque Sí. mañana no coma. Por Sí, supuesto pero que era no cuando era que no opositor. Es que por fue, él fue supuesto que no era la opositor. consigna de él. ¿verdad? Pero es que usted fue Bueno, muy bien. opositor, Muy bien. recuerda que usted ya fue Momentito. Bueno, precandidato pero presidencial. aquí don Carlos Urbizo Solís, en un comunicado ha dicho, bueno, luego de un análisis se ha concluido que no podía ganar la candidatura del Partido Nacional en las condiciones actuales por lo que hacía referencia a don Fernando Anduray, que está en desventaja en el Comité Central del Partido Nacional, que hay injusticias al interior de su partido. El tema de presupuesto también, la recaudación de presupuesto para la campaña política también le ha generado algunos problemas y entonces se retira don Carlos Urbizo Solís. La abogada Cosette Sin López. embargo, antes de Sí. terminar con el tema de Sí. Carlos Urbizo Solís, Sí. es un gran amigo, no es de mi partido, porque yo soy del Partido Liberal, pero le recomendé a él y se lo dije que iba a ser en un segundo intento fallido la candidatura de él. Me alegra mucho que con mucha dignidad él se haya retirado y mis respetos porque es un ciudadano ejemplar. Muy bien. Abogada Cosette López, gracias por atendernos vía Zoom. Ella es la consejera presidenta del Consejo Nacional Electoral. Abogada, buenas noches. Buenas noches, es un placer saludarle. Abogada, ¿qué procede con la renuncia de don Carlos Urbizo? Que el movimiento envíe, primero que él envíe una nota diciendo que renuncia y que se postula a fulano de tal. En este caso dice don Fernando Anduray que será don Roberto Martínez Lozano como nuevo precandidato presidencial de este movimiento. Bueno, efectivamente, pues se ha dicho que oficialmente ya renunció y por una precisión en el concepto debo decir que oficialmente esa renuncia ocurrirá cuando sea presentada al Consejo Nacional Electoral.
y correctamente procesada hasta el momento, y tuve la oportunidad de comunicarme ayer con miembros de ese movimiento entre las 5 y 7 de la noche. Y hasta este momento el Consejo Nacional Electoral no ha recibido nada de manera oficial, por lo cual las papeletas cuya copia y muestra le he proporcionado para poder mostrarla a la población y a su audiencia siguen siendo las oficiales. Ahora mismo tendríamos que esperar que quien representa legalmente al movimiento, a través de su apoderado legal, lleve la renuncia respectiva de conformidad con el reglamento que existe y se pueda hacer, pues evidentemente, una sustitución. Entendería yo que va a haber más renuncias y demás, y pues deberán formalizarse para que puedan ser procesadas. Hay una serie de documentos que deberán completar para que esto suceda conforme a derecho, siempre en la garantía que el CNE ha mantenido de todos los movimientos, sin perjuicio de las opiniones y especulaciones que ocurren por ahí. Tenemos documentación legal que prueba, incluso la prórroga, licenciado Melgar. Sin la prórroga, ese movimiento ni siquiera existiría, porque para la fecha en que se había finalizado el término, en el Partido Nacional solo existían 2 movimientos inscritos y el del señor Carlos Urbizo no era uno de ellos. Muy bien. Bueno, ya eso es un procedimiento entonces que tienen que seguir ahí el movimiento de rescate y transformación en el Consejo Nacional Electoral. A propósito de las papeletas, muchas gracias, abogada Cosette López. ¿Cuándo comienza la impresión de las papeletas para las elecciones primarias? Bueno, le comento que esta noche, para esta noche vamos a estar haciendo la publicación de la mayoría de las papeletas y pues van a ver en general los partidos políticos y los movimientos que en la publicación aparecen espacios vacíos. ¿Por qué menciono esto? Porque esta es una manera de que nos ayuden a completar el envío de las fotografías. Hay un porcentaje importante que aún falta y es muy importante que para que nosotros contemos con esas papeletas completas y se pueda pues realizar la impresión de la manera correcta con el diseño que debe incluir a cada uno de los candidatos o precandidatos, podamos avanzar. Así que esperamos que puedan verificar quiénes hacen falta. Y claro, demás, porque por ejemplo en la planilla de la papeleta de los precandidatos a diputados aquí en Francisco Morazán de Libre son 161. O sea que tienen que tener las 161 fotos de cada uno de ellos, quiero decir, claro, para poder mandar a hacer la papeleta. Pero más o menos, ¿para cuándo estima usted que debe comenzar esa impresión de papeletas? Bueno, la impresión estamos nosotros esperando que se realice entre el 15 y el 20, que se dé inicio. Ya hemos lanzado, ya estamos haciendo los pliegos y haciendo todo el procedimiento para el tema, y la papeleta está diseñada. La papeleta tiene los espacios con su nombre, la posición y lo que falta en el momento. ¿Y es posible que salga alguien sin fotografía? Bueno, esperamos que no suceda y vamos a estar... No, pero puede ocurrir si no manda la foto. Puede ocurrir si no manda la fotografía, pero siempre buscamos maneras de cumplir y demás, ¿verdad? Pero tiene que corresponder a la identidad de la persona que efectivamente está consignando su candidatura y se pone frente al pueblo hondureño para ser electo. Estamos a 55 días, apenas a 7 domingos, y a 5 días, porque 50 días antes de las elecciones primarias, la ley electoral establece en su artículo 222, lo voy a leer, artículo 222 establece que la propaganda electoral solo puede ser realizada dentro de los 50 días calendarios anteriores a las elecciones primarias y 90 días calendario anteriores a la celebración de las elecciones generales. Es decir, a partir del próximo sábado, 18 de enero, comienza y arranca ya en tiempo y forma y de manera legal la propaganda política. Es correcto, a partir del 18 de enero todos los candidatos, los movimientos podrán realizar toda su campaña y su propaganda electoral, la cual esperamos, por supuesto, que se realice con altura, con una altura que el pueblo necesita y debe ver para que se dignifique la actividad política del país. Además, ya estamos activando el proyecto que va a ser la regulación de las campañas y las verificaciones y ya hemos aprobado el monto de salario mínimo. Únicamente tenemos que hacer la verificación del acuerdo general en el cual se va a emitir, por lo cual estaremos publicando próximamente, del salario mínimo que será utilizado como parámetro tanto para los aportes privados de campaña como para el cálculo de multas en caso de que haya incumplimiento en la época de campaña. Es una época que esperamos que sea realizada con mucha altura, que sea objeto de muchas propuestas de valor por parte de los partidos políticos y sus candidatos y que por supuesto esté nutrida de más valores y de menos polarización. Hace unos meses se dio las elecciones en un domingo de Venezuela. El día lunes yo estuve en frente a frente. Dije que las elecciones no habían sido realmente lo que son. El resultado es fraudulento. Yo reconozco a la presidente electo González Urrutia como presidente y en este momento el presidente Maduro ya es una persona que ha hecho un golpe de Estado. Por consiguiente, los que lo apoyan son golpistas. Los que fueron de Honduras son golpistas. Mire, el presidente Nicolás Maduro tiene el apoyo de los venezolanos. Nosotros somos respetuosos de la soberanía venezolana. Sí, el gobierno norteamericano no lo acepta, pero es pura retórica porque Estados Unidos tiene trato ya con Nicolás Maduro. Prueba de ello es que la empresa privada a través de la norteamericana, a través de la Chevron, que es la petrolera más importante de Estados Unidos, le está comprando petróleo a Nicolás Maduro y nosotros no tenemos por qué sudar calentura ajena. Así que respetamos la decisión de los venezolanos. Don Fernando. Bueno, en este programa se ha hablado de inmoralidades y preguntaba don Wilson aquí que
con qué altura moral venimos aquí. Él fue conserje en el YADFA o en el gobierno de Pepe Lobo. Antes fui taxista, ¿sabe? Con mucha honra, conserje, de lo que me quiere decir, usted no se saltó preocupe. de la calle quemando llantas, haciendo esas cosas como taxista. Después el Partido Nacional le dio de comer. Eso es inmoralidad. Venir a atacar a quien le dio de comer. Y ahora es todavía más inmoralidad ofender al pueblo hondureño y llenarlo de vergüenza con esa delegación que fue a Venezuela. El 95% de los hondureños sabe y dice que esas elecciones fueron fraudulentas. El presidente que ganó es González Urrutia con más de 4 millones sobre Maduro. Eso todo el mundo lo sabe. Y este gobierno inmoral ha ido a rendirle pleitesía a un narcotraficante, a un gobierno dictador y a un narcoterrorista. Eso es inmoralidad. Juan Orlando se reunió Momentito, con Nicolás doctor, Maduro le porque está iba detrás quitando del, tiempo, iba Wilson. detrás del petróleo. Solo deme lo mismo tiempo que el abogado aquí antes de que me le pegue un parito. Mire, ser taxista es digno, ser conserje es digno y antes ser liberal era digno y pasé un gobierno liberal y después vino un gobierno nacionalista, así como la mitad del gobierno nacionalista todavía. Entonces, esa gente, a pesar de que está en el gobierno, no es indigna, trabaja y tiene un salario remunerado por lo que hace. Es muy importante la relación de amistad Venezuela-Honduras antes del golpe de Estado, durante el golpe de Estado y después del golpe de Estado. Lo que ustedes vieron no es nuevo. El 28 de julio, el gobierno de Honduras reconoció al gobierno de Venezuela y lo que ustedes vieron en Venezuela el 28 de julio no fue una óptica del mundo o de algunos países en ver quién ganaba las elecciones por el beneficio del pueblo venezolano. Lo que ocurrió fue que habían intereses por el país que tiene la reserva de petróleo más grande del mundo. Y ahí se debate y de ahí se parte una situación regional y una postura de polémica. Un tip chiquito. Me mandaron un mensaje de mi casa diciéndome que solo mi esposa tiene derecho a tocarme y que este señor me tocó como 4 o 5 veces. Pero y no me toque. No se derrite, no se derrite. A mí la única mujer hombre. que me toca es mi esposa. No se Hay que derrite, andarme tocando no usted. se derrite, hombre. Qué barbaridad. Dígame, pero Juan Orlando tocaba a Nicolás Maduro y no se enojaba Nicolás Maduro. No, y allá- ¿Cuántas veces? Vean ahí la fotografía. Se tocaba a Nicolás Maduro con Juan Orlando. Fue a Nicaragua a tocar a Ortega. Gracias, don Wilson Paz, director ejecutivo de Inmigración y autoridad del Partido Libertario de Fundación, por haber estado aquí. Por cierto, que debuta esta noche 30-30. Bienvenido, no será la primera ni la última. Gracias, Veanle la abogado, por estar corbata aquí. del Barcelona a don Edgardo. qué Don gran Fernando corbata. Anduray, dirigente del Partido Nacional, analista político. Don Marco Eliu Girón, diputado de Libre. Francisco Morazán va por la reelección en la 143. 143. Éxito, doctor. Y el embajador Ramón Y le Custodio. agradezco mucho por esta oportunidad y quiero decirle que estoy seguro que el presidente Trump va a tener sanciones en contra de las personas de aquí, de este gobierno libre. ¿Qué